termina la batería del iPhone. Ahora sufro mucho dolor. Se me termina la batería del iPhone. Se me termina la batería del iPhone. Ahora sufro mucho dolor. Lo estoy pasando mal. Una sensación de soledad me invadirá. Ya no sabré de qué hablar con mi gente de las cosas de internet. Se me termina la batería del iPhone. Una extraña sensación de soledad en la habitación. Se me termina la batería del iPhone. Se me termina la batería del iPhone. Se me termina la batería del iPhone. Bienvenido a la base secreta. Accediendo a sala de mando. Muy buenas amigos y amigas de la base secreta, bienvenidos una semana más a vuestro programa friki favorito, La Base Secreta, donde en ocasiones tramamos en lo oculto. Bueno, pues una semana más aquí con todos vosotros, un lunes más en directo desde la plataforma Spreaker en www.spreaker.com/La Base Secreta y por supuesto con ese chat en directo que tenemos abierto donde toda la gente, todos los que nos escucháis podéis hablar con nosotros en directo. En primer lugar, voy a dar la bienvenida a los agentes especiales que tenemos hoy con nosotros en la base, como siempre. Pues tengo a los incunables, ¿no? A los que nunca fallan, ¿no? A los que siempre se llevan premio, ¿no? Y nunca les pongo la X esa en mi lista de gente chungui. Muy buenas noches, Rubén Cambronero, a los mandos, ¿qué tal? Gracias por presentarme a mí primero, porque si llegas a presentar a Tony, hubiese dicho que lo de incunables, yo sí que hay que poner una cuna, ¿eh? Bueno, pero tú eres cunable. Yo soy cunable, por eso. Tony es incunable del todo. En todo caso. Y por otro lado, a mi izquierda, más alejada, mi compañero Tony Saurus. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Chucky. ¿Cuánto tiempo? Parece que no, pero llevamos casi un mes sin hacer así un directo. Claro. Entre fiestas, jornadas, historias, llevamos tiempo ya. Claro, fiestas, jornadas, aventuras, en fin, sí, está claro. Es que eso ha sido un mes muy, muy movidito para todos. Sí. Pero bueno, aquí estamos un lunes más, por lo menos deciros a todos aquellos que nos estáis escuchando en directo y no estáis muy al loro, que entre programa y programa, entre el programa 100 y este 101 Dálmatas, hemos dejado algunos mensajes secretos que podéis escuchar
pues eso, para quitaros un poquito el mono. Y tenemos también algunos preparados. Hemos intentado que no se quede ninguna semana sin por lo menos una pequeña porción de la base secreta que podáis echaros a los oídos. Y bueno, dicho esto, voy a comentar un poquito de qué es lo que vamos a tener en el programa de hoy. Y aquí un servidor Chucky os va a guiar a través de los pasillos de la base secreta. Hoy vamos a hacer una reseña de uno de los juegos de rol últimamente publicados en castellano, como es Casas de Sangre, publicado por la editorial No Solo Rol. Un juego de rol que ahora hablaremos de él, pero porque Tony nos va a hacer una reseña en profundidad del juego. Pero bueno, bastante interesante, que nos recuerda en muchos aspectos a Juego de Tronos y que habla mucho sobre el tema de las intrigas palaciegas en una sociedad donde hay cierto nivel político y demás, y que además es inventada, ¿no? Además es totalmente ficticia. En base a esto, una vez hagamos la reseña de este juego, pues vamos a hacer una pequeña tertulia entre los que estamos aquí y la gente del chat que se quiera apuntar sobre cómo se dirigen consejos o cosas a tener en cuenta a la hora de jugar partidas en juegos, puede ser Casas de Sangre o puede ser cualquier otro, donde nos veamos implicados en temas políticos o de intriga palaciega, como hemos dicho. Así que poco más hay que decir. Tenemos las baterías de los iPhones cargadas todos, así que nos podríamos ir a las noticias de esta semana. Actualizando sistema. Pues, Chucky, ¿empiezo yo o cómo está la cosa? Claro. Venga, Rubén, empieza. Venga, a ver, empiezo con el Berkami de Home, el Vuelta al Hogar. Nada, ha llegado... Dime. Estuvimos hablando de él. Estuvimos hablando en el programa número 100 sobre el Berkami Home con el propio Paco. En ese momento Paco todavía no había salido, ahora ya está en el aire. Pues ahora mismo me acabo de salir de la página y no recuerdo cuánto dinero llevan, ¿vale? Pero bueno, han anunciado 875. que... ¿Cuánto? 875. Muy bien. 75. Eso quiere decir que ya se ha fundado hace tiempo y ha anunciado que, o sea, quiénes van a escribir las historias cortas que van a haber dentro del libro. Que van a ser Enrique Vila y TF Famux. La próxima meta que hay para conseguir es el libro a todo color y nada, esperamos que se llegue. Nada, he podido ver la maquetación, cosa que Paco ha dicho en un vídeo que tal, está muy chula, tal. Yo he podido verla y me ha gustado mucho. Hay que decir que el Berkami salió el día 2 de mayo y que en apenas 24 o 28 horas se fundó con los 600 euros que pedía Paco. Con lo cual, bueno, pues vamos a tener protocolo seguro sí o sí, y ahora a ver si consigue los 250 ejemplares para tener el top y todas las unidades limitadas que él mismo quiere hacer de este juego. Pues nada, ahí lo tenéis. Como ya comentamos en el anterior programa, podéis entrar cuando queráis y echarle un ojo, porque la verdad es que vale la pena, sobre todo porque recordaros que hay números limitados. Cuando ya se lleguen a vender los 250 ejemplares, se cerrará el micromecenazgo. Vale, siguiente noticia, chicos. Bueno, la pues... siguiente la dices tú, Tony. Venga, mismo. Venga, sí, perfecto. Hoy, bueno, hace unas horas no, ya era bastante, pero bueno, hoy ha acabado el Berkami de Días de Radio, seguimos con Berkamis. El juego que se ha editado de nuevo en España, porque eso no estaba hasta el momento, y que ha conseguido todo lo conseguible, como pone aquí en la nota. Ya lo estuvimos a los chicos de Días de Radio aquí en la base hace unas semanas, y ya vimos que el proyecto tenía futuro. De hecho, ha llegado a 10.249 euros, con un total de 408 mecenas aproximadamente. Bueno, un juego narrativo de cartas de nuevo, que la verdad, los que en la base lo pudimos ver y probar en TDN hace unos años, nos dejó muy buen sabor de boca y mucho interés, y ahora pues bueno, ya por fin vamos a poder conseguirlo. Claro que sí. Ha quedado Pues muy chulo por lo que se ha visto,
¿Qué Sí, dices, Rubén. Que sí, que ha quedado muy chulo, por lo menos lo que se ha visto. El autor ha ido poniendo pequeñas pildoritas, ha ido poniendo de su parte y bueno, el autor es argentino y ha estado ahí ayudando en todo el Berkami. Y bueno, yo creo que eso es lo que ha hecho que se lleguen a 10.249, que a ver, a mi parecer el chico que iba a sacarlo no tenía pensado que se iba a llegar a ese punto. ¿Vale? Cuando estuvimos hablando con él, sí, saldrán los personajes, tal, uno de ellos puede que sea Paco Gurney y tal, pero lo tenían así muy de esto, pero que hayan llegado es Muy una buena noticia, ¿eh? Lo tenían muy undercover. Sí, sí. Muy bien. Y bueno, pues... Sí, sí, comenta. sigo yo. Lo demás Sí, ya, venga. te lo dejo a ti. El otro día estaba yo en mi tienda de juegos y vi que habían vuelto a editar el Incómodos Invitados, un juego que yo le tengo mucho cariño, le tengo mucho aprecio, y vi que era diferente, que la caja era más grande y tal, y bueno, estaba hablando con los chicos de Incómodos Invitados y me han comentado pues las mejoras que se han añadido y demás. Ahora viene con una caja más grande, viene con un inserto para colocar las cartas. Viene con un cajoncito en el cual vas a poder depositar los descartes. Y, a ver, materiales, o sea, de los materiales os vais a llevar buenas sorpresas. Las ilustraciones se han cambiado y se han sustituido por ilustraciones en 2D, las que eran en 3D. Por fin. Sí, y las pantallas de esta edición son un poquito más resistentes que la de la primera edición. Otra cosa que tenemos que decir es que justo hoy, ha empezado el segundo concurso online de Incómodos Invitados. Es una partida en la cual van a ir soltando pistas y se va a ir intentando averiguar quién es el asesino. Con estas pistas, pues vas a conseguir eso y solamente tienes que seguir en las distintas redes sociales que tienen las pistas a ver lo que pasa. Aunque me han dicho que este año hay unas cuantas sorpresas. Siendo el segundo, hay unas cuantas sorpresas. Entonces, solo os invito a entrar en http www.incomodosinvitados.com y ahí descubrir lo que dice. Muy bien. Un juegazo. Pues sí, ahí lo Es tenemos. un juego muy chulo, muy chulo. Y además a un precio envidiable, ¿eh? Creo que está alrededor de 32, 35 euros aproximadamente. Y por ese precio, la cantidad de material y lo buen juego que es, otras editoriales no te lo darían. Y la cantidad de horas que te puede dar, ¿eh? Que Sí. que Brutal. te puede dar una cantidad increíble de horas. Ujú. Y además muy asequible para todos los públicos. Eso es. Muy bien, pues ya si queréis, doy yo la siguiente noticia. Vale. Es una noticia muy rápida. Llevamos mucho tiempo sin hablar, con lo cual tenemos un montón de salidas y de material que ha salido por ahí o que se ha anunciado que va a salir atrasado. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso a todo ello. Para empezar, justo hoy nos despertábamos con la noticia de que No Solo Rol prepara su nuevo juego de cartas que es Espinas, un juego de José Lomo, el autor de moda por lo visto, aquí ya lo tuvimos, confundido en blanco, en el cual, bueno, pues unas mecánicas, no está muy claro aún cómo funciona porque no se ha dicho mucho, pero una mecánica de uso de cartas, vamos a hacer una construcción narrativa, los típicos storytellings que a lo mejor ya podemos estar más acostumbrados en los juegos de mesa, ¿no? Pues que no tienen tanta mecánica, tanto peso a lo mejor en las mecánicas, sobre todo se cargan en la historia. Bueno, No Solo Rol continúa así con la política de sacar juegos que tienen ahí una fina línea entre lo que es el rol y lo que son los juegos de mesa. Y bueno, pues veremos qué tal. Dicen que para verano posiblemente ya esté en las tiendas. Igual en TDN pues podemos probarlo este año. Ujú. Si seguimos con noticias, la semana que viene sale Retorno a Rincón, que es la reedición de una campaña de Aquelarre de hace 20 años, tú. Nunca se ha vuelto a reeditar esa campaña y ahora, pues no, pues Ricardo Ibáñez, pues ahí sigue con el partner, ¿no? Y la ha vuelto la vuelven a sacar, el día 18 sale. Como todos los productos de la línea de Aquelarre, salen dos formatos, el formato normal, con un precio de 35 euros, y el formato deluxe, ese que va así con la sobrecubierta, eso que parece piel, pero que luego es plastiquete, ¿no? Pues y ya vale 60 euracos. Bueno, tengo que decir que no es nuevo, o sea que no todo es antiguo, sino que también han incluido un par de aventuras, una que es Retorno a Rincón, haciendo un claro homenaje a
Retorno al Templo del Mal Elemental o Retorno a la Tumba de los Horrores, en el cual, bueno, pues los personajes volverían unos años después a la comarca de Rincón, que es donde se desarrolla toda la campaña. Bueno, pues yo que soy un fan de Aquelarre, esto es otro producto más, aunque mira, tengo ahí el último que era ya ni me acuerdo, el de Cameron, que aún no lo he podido ni leer, pero bueno. Pero bueno, esto seguro caerá. Luego, más noticias. Este viernes, esta semana, sale el nuevo suplemento de Ars Magica, la quinta edición, llamado Alianzas. Ars Magica, editado por Cubierta Ediciones, que la verdad es que es un juego, un clasicazo de más peso, que en su quinta edición, pues la verdad es que aunque sigue batallando ahí no se le termina de ver. Siempre ha sido Ars Magica un juego contradictorio, ¿no? Hay gente que lo ama y gente que lo odia. Y en el término medio no encontramos a nadie, yo creo. Bueno, yo estoy en el término medio. Yo me encuentro ahí. Bueno, en fin. También, más noticias. Edge ha enseñado hoy lo que sería, en un vídeo pequeñito y corto, la maqueta y prueba de imprenta de lo que va a llegar ya a finales de este mes del esperado Achtung Chulu. A mí me ha sorprendido una cosa, y es que, bueno, aparte de que la calidad que se veía en un vídeo era espectacular, como nos viene acostumbrando la editorial, era que las tapas eran blandas, no era tapa dura. Y esto me ha sorprendido, porque creo que a un formato grande Edge será de las primeras veces que hace tapa blanda. Pero bueno, lo veremos. ¿El original era tapa blanda, Tony? Sí, tapa blanda. Sí. Y no tapa blanda, es de este estilo que parece buena, ¿no? No sé si me explico. Puede ser tapa blanda. Que parece. Claro, porque claro, en un vídeo no se puede ver muy bien, pero como estas tapas de libro de bolsillo que están tan de moda ahora, que tienen como una sobrecubierta plástica y que les hace muy resistentes y muy maleables. No estas tapas blandas de cartón que las doblas y se van al pedo. No sé si me explico. Bueno, lo veremos. Sale 3 productos con Achtung Chulu, una guía del jugador, una guía del máster y la campaña. Y la verdad es que sale a un precio bastante asequible y creo que bastante bueno, si luego es todo lo que prometen. Y veremos si es verdad, que yo creo que sí, si ya lo han confirmado, ese error de no incluir el sistema Savage World como en el original y solo incluir el sistema de la llamada. Entiendo que a lo mejor Edge, al no tener ese sistema en su catálogo, porque lo tiene otra editorial en España, pues haya decidido quitarlo, pero no sé si es una decisión del todo acertada. Ay, más cosas. Ya ha llegado el material de mecenazgo de la guía de Funding Sans, de la guía del DJ, perdón, del Master, del DJ. Que no es David Guetta. No es David Guetta. Podía ser o David Guetta o Paquerrín. Exacto. Y en llegadas, pues también llegó hace un par de semanas, creo que hace 2 semanas justo, la nueva edición en inglés, eso sí, a los mecenas del Kickstarter Honor Armies, el celebérrimo juego de rol basado, pues bueno, en esas conspiranoias, no se puede decir mucho de uno sin chafarlo. Juego muy interesante que la verdad es que ha creado escuela y la gente está deseando que alguien, por favor, lo saque en castellano, esta nueva edición. No sé, digo Edge, por ahí, por soltar ahí la piedra, igual Edge se anima a sacarlo en castellano, estaría muy bien. Y bueno, creo que con esto hay algún par de noticias más sobre salidas de juegos, pero bueno, las podemos ir dejando para reseñas que vayamos haciendo y demás, porque hay muchos que van a estar reseñados. Bueno, yo voy a dar por cambiar un poco el tema, voy a dar la noticia de unas jornadas que se van a celebrar, las 4ª jornadas de rol y juegos de mesa del Club Diógenes de Tarragona. Para todos aquellos que estéis por la zona de Tarragona, bien un poco por arriba, bien un poco por abajo, bien un poco por detrás. El sábado 10 de junio en el Portal de San Antonio, que bueno, es una de las zonas altas de lo que era la antigua ciudad, digamos, romana de allí, de Tarragona. Ya sabéis que Tarragona es famosa por sus ruinas, ¿no?, romanas. Y bueno, pues es un marco muy bonito en el cual pues se celebra un poco medio al aire libre, medio atechado, pues estas jornadas donde vamos a poder ver exhibiciones de juegos de mesa y juegos de rol, como bien pone o como bien presentan ellos, pero luego hay una charla-taller sobre el aprendizaje a través de los juegos y la gamificación y cómo se introduce eso en el tema pues docente, ¿no?, de actual, de alguna manera, pues un tema que desde hace ya pues yo creo que ya se lleva arrastrando un par de años,
pues está en boca de mucha gente y que cada vez va tomando más forma en la realidad. Y bueno, pues ahí lo tendremos y yo creo que va a estar interesante la charla y por supuesto también pues el pasar el día allí con toda la gente que va. Y bueno, pues vamos a ver juegos de HT Publisher, de Summon Creator, de Other Self, etcétera. Y un montón de gente que va a aparecer por ahí. Así que enhorabuena al Club Diógenes y mucha suerte con esa jornada, las cuartas jornadas de rol y juegos de mesa. Una cosa, me están diciendo algo en el chat que no sé si lo teníamos en cuenta o no, pero en noticias no lo teníamos apuntado. Es algo sobre las 200 palabras. ¿Sabéis algo? Ah, sí. Juego de rol en 200 palabras. Lo he visto esta tarde. Es una iniciativa que ha salido en una página web, vaya, 200palabras.nogarung.com, lo pondremos en la descripción, en el cual, pues bueno, ellos mismos dicen que han hecho un plagio de una iniciativa anglosajona en la cual, bueno, pues hacían un juego de rol, es un concurso de hacer un juego de rol en 200 palabras. La curiosidad está en que sean 200 palabras, por supuesto, que se envía solo texto y bueno, pues luego hay un montón de editoriales ya detrás como colaboradores que bueno van a aportar patrocinio en ellos, en el juego, en el premio como tal. Bueno, ¿quién va a ser el jurado? ¿Quién va a ser el jurado? Pues por ahí ahora tenemos a Carlos Variable, autor de Eriendor, Turbiales, Miguel Ángel Cable, J.R. Domínguez de La Barba Rolera, Pedro Pablo Calvo y Fada Joe. Se nota que por el jurado pues es un contuberbio de gente de Google Plus, ¿no? Es una iniciativa que sale a través de esa red social, yo creo. Me la juego un poquito. Pero vaya, pues es muy interesante porque 200 palabras es algo sencillo de escribir que da para mucha genialidad. O sea, las personas que participen y se presenten en esto tienen que ser muy geniales para poder, aspirar a algo interesante. Hay un par de ejemplos. Para gente así perraca también, ¿eh? Sí, es perfecto para gente perraca. Hay un par de ejemplos que han puesto y que uno es de Eneco Palencia, que están fuera de concurso. Supongo que los han puesto, pues como a título ilustrativo, quizás. Y bueno, pues nos hace por ejemplo, Eneco hace una especie de juego en el cual he de decir que me recuerda más a un juego de mesa, quizás, o a una mecánica o dinámica de grupo, que a lo que sería un juego de rol como tenemos en mente. Esto es interesante porque el que quiera presentar un proyecto para este concurso, bueno, pues podría ver estos dos ejemplos que también están presentados y decir, pues mira, no tiene por qué ser tan juego con ambientación, mecánicas y no sé cuántos, que 200 palabras es inabarcable, sino algo mucho más sencillo y que puede llevar, bueno, pues en este caso, el Eneco Palencia ha hecho un juego de viajes al pasado y se tiran dados para ver cuánto se viaja al pasado, se juega con baraja de cartas, ordenador, dispositivo móvil, con internet y calculadora. Bueno, muy curioso. Son 200 palabras, no lo leo porque si no lo chafo. Leerlo vosotros porque se lee muy rápido. Vale. Y bueno, pues es interesante. Y os animo Oye, a todos unas a participar. 200 palabras, Tony, ¿cuánto puede ser más o menos en Word? En un Word, 200 palabras, yo creo que medio folio. Medio folio. ¿Medio folio? 200 palabras, sí. Medio folio. Sí, a ver, si con 200 palabras yo poniendo Jorobate Chucky ya he llenado medio folio. Ya. Sí, un folio aproximadamente tendrá, y lo vamos a hacer porque mira, tengo aquí uno justo hecho y podemos usar el contar palabras. Un folio aproximadamente tendrá unas 350, 400 palabras con mucho espacio, dejándole muchos. Una reseña media podría tener unas 500 palabras a lo mejor. Muy bien. Vale, pues se me acaba de correr uno. Ya lo tienes hecho. Ya tengo uno pensado. Vale. Muy bien. Luego tendrá que funcionar, pero vamos, de entrada. Luego lo cuento. Igual si no funciona, pero es bonito, pues como al jurado le guste, pues ahí lo tienes. Y como se lee rápido también, ¿sabes? Que no va a costar. Como dice mi abuela, en un agua mayor se lee eso, ¿eh? Se lee eso, bueno, y en uno menor como te descuides. Hostia, tengo una anécdota. Tengo una anécdota de un nano que conocemos, muy pequeñín, y me ha contado un chiste hoy, muy bueno. Bueno, se lo ha inventado. Y me dice, ¿qué dice una caca a un perro? Yo soy tu padre. No, perdón, el perro a la caca.
El niño no sé cómo contó el chiste, pero tú. Y yo muy mal. El perro le dice... ¿Qué le dice el perro? A la caca. Y dice, yo soy tu padre. No se me ha hecho mucha gracia. La verdad. Vale, pues con dicho esto, nos vamos a la biblioteca para hablar ya del juego Casas de Sangre. Abriendo biblioteca. Bueno, pues ya estamos aquí en la biblioteca y vamos a hablar del juego Casas de Sangre, que aunque tenga este nombre, pues no habla ni de ambulatorios donde extraen sangre, ni hablan tampoco de casas de estas encantadas o casas de estas perdidas en mitad del bosque donde hay algún asesino en serie y se lía parda. Ni el autobús de donar sangre. Tampoco son mataderos. O sea, hablamos de Casas de Sangre, que es un juego nada más y nada menos que escrito por John Wick, uno de los autores que dentro del mundillo de los juegos de rol, dentro del mundo de los juegos de rol, pues es uno de los más, por lo menos conocidos, pero yo diría también que admirados, ¿no? Porque lleva en su hacer pues juegos como Séptimo Mar, o ha estado colaborando con ellos, la Leyenda de los Cinco Anillos, por ejemplo. Y bueno, pues un montón de juegos más, pues eso, de los más conocidos del panorama rolero. Incluso tiene un juego sobre ser orco, tío, que se llama Orc World. Y tienes que interpretar a un orco que vienen los guerreros y le meten candela. O sea, es decir, jugar desde el otro lado, ¿no? De la barrera. Juega a sentir el bullying. Y bueno, lo ha traducido Rocío Morón, lo ha ilustrado en esta versión en castellano Asunción Macián, Medusa, que es amiga de la casa de sangre, no, de la casa de la base secreta. Tiene 432 páginas, este no puede entrar en el concurso de 200 palabras. No. Y bueno, pues es un formato pues un poquito... lo llaman encuadernación holandesa en cartoné con estampado en dorado. Para entendernos, es una especie de encuadernación clásica, de libro un poco viejuno, ¿no? De esos, como decías tú, como que parece que sea de piel, pero que no. Oye, Chucky, una cosa. ¿Es ese nombre? Parece como de papel de pared. De papel de pared estampado con pan de oro, más o menos, exacto, una cosa así. Exacto. ¿Sabes? Oye, una cosa. Chucky, ¿es ese nombre? ¿No tienen uno más corto de esto de librete o algo de eso? Porque... No, esto es encuadernación holandesa de toda la vida, con el lomo así como, con queso, no sé, como asperillo, ¿no? Que parece tela. Y luego tiene la portada y la contraportada, pues en lo que decía Chucky, el papel de pared de casa de vieja. A mí me recuerda mucho a las libretitas de dibujar de los ilustradores, ¿sabes? Sí, de ir por ahí, ¿no? Las libretitas de dibujar pájaros. El otro día en un programa de radio decían que eso era libretas de viejo. Sí. No sé, es un buen libro para evitar balas. Si lo llevas en el pecho y te disparan, no entrará la bala. Bueno, Casas de Sangre, ¿de qué estamos hablando? De un juego de ambición, de deseo y de venganza. Y no puedes tener uno sino los demás. Es decir, que todo esto lo tienes que meter en el bote. Hace miles de años los Ben gobernaban el mundo. Eran un pueblo apasionado, obsesionado con el romance y la venganza, la ópera y el teatro, y todos los deleites prohibidos que su decadente cultura les proporcionaba. Finalmente, aquellos que lo hacían brillar también fueron su perdición. Casas de Sangre es un juego sobre las obsesiones trágicas que tienen lugar en el fantástico mundo de la mitología y las leyendas de los Ben, con V, donde los jugadores interpretan a poderosos personajes que desean conquistar el mundo, destruir a sus enemigos y poseer todo lo que deseen. Esta es la introducción que nos viene en el libro. Tiene un precio de 40 euros clavados, el libro y el PDF, o solamente el PDF si lo quieres por 12 euros. Y recordaros que son casi, pues son 432 páginas, o sea, es un buen libraco.
¿De acuerdo? Pues nada, Tony, cuéntanos de qué va Casas de Sangre. Bueno, antes de nada, nada más abrir Casa de Sangre, lo que tienes, bueno, cuando lo tocas en las manos, tienes este tochazo, porque tú lo has dicho tú, es para parar balas, un tochazo de libro, que tiene una maquetación, una encuadernación curiosa y peculiar dentro de los juegos de rol al que estamos habituales. Y lo primero que abrimos, nada más, lo primero que vemos nada más abrirlo es una ilustración a doble página de una especie de ruinas, que creo que ya es, vamos, evocador. O sea, esta primera ilustración de Medusa es... Normalmente no se ve muchas, no sé si lo hablaba contigo, que Medusa no se prodiga mucho en lo que son paisajes, y esto lo podríamos definir como un paisaje y es espectacular, muy chulo. Luego, dentro ya veremos que no tiene tantas ilustraciones como a lo mejor creemos. Bueno, ¿qué nos encontramos en Casa de Sangre? Es otro de los autodenominados por John Wick libros gordos que ha hecho. Según él, ha hecho 3 libros gordos. Uno es Séptimo Mar, como libro inicial, ¿no? Por así decirlo. Otro es La leyenda de los 5 anillos y otro es Casas de Sangre. Con este dio el campanazo. Este juego sale en 2008 y no es hasta ahora que se traduce. Quiero decir, ya tiene su solera. De hecho, este juego, así lo dejamos ya como anécdota, tiene también su versión para rol en vivo, porque se presta mucho a ello, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué nos encontramos en Casas de Sangre? Primero habla de una cultura, la cultura Ven, o los Ven, como decías tú con V, la cual es obviamente inventada, pero durante los primeros capítulos del libro, que nos cuenta toda su mitología y cómo su cultura y cómo se forman, John Wick lo hace de una manera como si los Ven realmente hubiesen existido en algún momento. Como una especie de humanoides, básicamente igual que los humanos, básicamente exactamente igual, pero que estaban, pues antes que nosotros, como en un sitio atlántido, como la Atlántida o cosas por el estilo. Estos Ven son resultado de una creación por parte de los brujos, los reyes brujos, que luego después de entrar en guerra entre ellos y colapsa su sistema, y los Ven florecen y se crea una cultura nobiliar, ¿no? En la cual, bueno, pues hay una serie de peculiaridades. Así pues, la primera parte del juego nos está contando cómo son estas peculiaridades. Para dejarlo así en grandes rasgos, diremos que el juego intenta emular lo que sería la nobleza de una edad media idílica, ¿no? No digamos una edad media general porque no la hay, sino una edad media idílica en la cual pues los nobles tienen sus territorios, sus zonas de control, sus vasallos y demás. Y esto es muy importante porque sé que hay una diferencia y es que aquí los nobles no heredan, por así decirlo. Todo lo tienen que conquistar cada vez. Entonces, que tú seas un conde o un barón o un duque no implica que tu hijo lo vaya a ser a no ser que lo haya conquistado. Otra cosa está clara, que le vas a hacer la vida fácil para que lo conquiste sencillo, también es verdad. Pero es muy importante todo esto porque cuando hacemos la creación de personaje, que está muy incluido o muy metido con la mitología Ven, es importante a la hora de decir qué señorío ocupas, quién era tu padre, quién era tu madre, qué vasallos tienes, incluso hasta en tu señorío tienes que decir si tienes montañas, si tienes campiñas, vaya, como si estuvieras jugando a un simulador de juego de estos de ordenador de medieval, ¿no? Uh-huh. Y esa parte es bastante interesante. Luego, ¿qué decir de esto de los Ven? Bueno, que al final, creo, en mi humilde opinión, no es más que una especie de trasvasar una cultura medieval estilo Juego de Tronos, como decías antes, a lo que sería una cultura dándole toques distintos. Por ejemplo, lo que hemos dicho de que nos hereda. Y luego las peculiaridades que tiene esta gente. Esta gente tiene unas peculiaridades debidas a hace unos contratos entre ellos a la hora de el comercio, ya que no tienen dinero, y es muy importante la mecánica del juego. Tienen un concepto muy alto de lo que es la lealtad, el amor, la venganza, lo que va a hacer las siguientes submecánicas del juego, que la veremos rápidamente. Más que alto, yo diría extremo, ¿no? O sea, o incluso teatralizado, ¿no? Sí. Hay que decir una cosa, y es que dentro de esa especie de meta-rol que ha creado John Wick, en el cual te dice que, o sea, te habla como si esto hubiese existido en algún momento, los Ven, incluso te habla de términos y tal, te dice que el juego no intenta emular la cultura Ven como tal, sino que intenta emular las fuentes que los historiadores han podido recoger de ellos, en concreto de 3 fuentes: las óperas, los libros de cabecera y los teatros. Uh-huh. Entonces, cuando tú planteas una partida de Casas de Sangre, no la debes de plantear como según John Wick, lo realista que debe ser
en el momento de los Ben, sino cómo sería si fuera una obra de teatro, una ópera o una novela de estas de almohada, que llama él. Estamos simulando la simulación. Exacto, estamos simulando la simulación que según Paco Gen pues no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, Simulando. exacto. Estamos simulando la simulación. Bien, ¿qué sistema usa Casas de Sangre? Bueno, antes de meteros un poco en faena, pues el sistema es el FUCH, anterior al Fate, en el cual vas por dados de 6. Tú compones tu ficha con una serie de atributos. Los atributos van asignados a las casas nobiliarias de los Ben, que son el halcón, el lobo, el oso, la sierpe, el venado y el zorro. Cada atributo de estos, cada casa nobiliar va asignada a un atributo en concreto. Bueno, pues el oso sería la fuerza, son las casas del norte. Bueno, nos podemos imaginar a los Stark, ¿no? Las sierpes son los sabios. El lobo son los astutos, o es el este de la astucia. El zorro sería el del carisma. Y así, ¿no? Cada atributo, nosotros al principio asignaríamos unos valores y uno de estos atributos estaría siempre en desventaja. Aparte de esto, como ya estamos acostumbrados en Fate, tenemos aspectos que vamos a poder activar con puntos de estilo. Al final nos van a dar un pool de dados de 6 caras. Aquí no se tiran dados Fate, se tiran dados de 6 caras. Y las tiradas objetivos siempre son las mismas, a 10. Hay que sacar un objetivo de 10. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de curioso esto? Pues imagínate que yo tengo 7 dados, ¿no? De hecho, mucho de la última edición de Séptimo Mar lo vamos a ver heredado de este juego. Si yo, por ejemplo, tengo 7 dados para tirar, mi objetivo es llegar a 10. Digo, a lo mejor con 4 dados me sobran, ¿eh? Los otros 3 los uso como apuesta. Los elimino, no los tiro y los uso como apuesta. De tal manera que cuando tiro los dados, si llego al objetivo de 10, yo como jugador diré lo que va a pasar. Con una sola regla. No se puede contradecir nada de lo que haya pasado. En ningún momento puedo decir, no, eso no pasa, lo que pasa es no. Siempre tengo que decir sí y además, ¿vale? Hay que seguir como un poquito. Si en cada caso de fallar y no llegar a 10, será el máster, será el director de juego el que diga lo que pasa, que no tiene por qué ser negativo. Simplemente esta mecánica lo que va a conseguir, si se hace como el juego creo que entiende, es más espectacularidad y más interés en la partida. ¿Qué pasa con esos dados que me han sobrado si he pasado la tirada? Esas apuestas me van a servir para meter más elementos narrativos. Es decir, en un ejemplo que ponen en el libro, yo quiero saltar de azotea en azotea, tiro los dados, tengo 7 dados, me aparto 3, tiro 4, saco 10, bien. Llego, cruzo la otra azotea, es mi decisión, pero no llego del todo y lo que hago es caerme en un balcón que es de una noble a la que yo estaba cortejando. He gastado mi primera apuesta, en ese momento gasto mi segunda apuesta y con mi tercera apuesta pues hago que ella ya también me estoy buscando y me proteja de quien me está persiguiendo y gasto mi tercera apuesta. No sé si me he explicado bien. Ahí iríamos añadiendo pues todo ese aspecto peliculero que creo que busca John Wick en este libro. Y la verdad es que con ese sistema, que yo ya lo he probado en Séptimo Mar o muy parecido, se consigue bastante bien. Sobre todo si tienes una mente muy imaginativa. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Chucky? No, está muy bien. Sigue. Está muy bien. Bien, luego el juego nos explica cómo son los aspectos. De nuevo, esto nos vamos a explicar cómo es un buen aspecto y un mal aspecto. Todo hay que decir que ahora que tenemos el Fate muy metido en nuestra cabeza, es posible que para nosotros nos resulte un poco redundante porque ya lo hemos visto en 7 sitios. Pero aquí era de los inicios, ¿no? De hecho, sí, un proto tal, Fate. Estaba recién sacado, recién salido. Luego tendremos, nos habla muy importante un capítulo entero de venenos, porque los venenos son, obviamente, el artífice de los taimados, ¿no? Aquí no tiene por qué ser siempre la espada, el ataque directo, la venganza, el duelo, porque los ven, entre otras cosas, tienen prohibido formar ejércitos. Siempre usan mentiras veladas, como que tienen su guardia personal o lo que sea, para al final llevar una fuerza de 100 hombres. No, es mi guardia personal, ¿no? Te lo dice así el libro. Pero en el fondo ellos tienen prohibido hacer ejércitos. El Senado, que es el órgano máximo gobierno de los Ben, lo prohíbe, pues para evitar que se estén matando cada 2 por 3, porque son altivos y orgullosos. Los Ben son una gente de cuidado, ¿eh? Son subiditos. Estos señores son una gente de cuidado. Son de los que, por ejemplo, pues están en el Carrefour, ¿no? Y tú llegas que solo llevas una barra de pan y no te dejan que pases delante. Aunque ellos lleven el carro lleno. Claro, son de esos, ¿no? Ellos han conquistado el puesto, ¿no? Claro. Entonces si lo han conquistado suyo y no se lo puedo quitar.
Son como las abuelas cuando van al banco o al médico. Así se los ven. Bueno, los ven también tienen una serie de aspectos interesantes respecto a lo que es su, bueno, pues su naturaleza. Ellos, ya que ellos no se mueren, los ven, llegan un momento que es el solaz, se hacen yayos, se quedan como una especie de crisálida y bueno, a partir de ahí ya no van a actuar. Lo que pasa es que conforme nuestro personaje va a ir envejeciendo... Una pregunta, ¿estás diciendo que son capullos antes y después? Son capullos siempre. ¿Son siempre capullos? Pero Sí, una vez es más pero, que otras. Pero la crisálida, ¿cómo se hace eso? No es que sea una crisálida, es como que se hace así como se quedan como la bella durmiente. Vale. En plan, algo así, ¿no? Sí, quedan sí. en un letargo. De hecho, algunos, las entidades, las deidades que tienen los Ven, que también otorgan aspectos dentro del juego, son grandes Ven que están en solaz, ¿no? Entonces cada jugador puede atribuirse a uno de esos Ven que le va, bueno, pues a fortalecer uno de los aspectos del juego. Los aspectos más marcados, que son los que va a comentar a continuación, bueno, pues son las virtudes, ¿no? Como hemos dicho, el halcón, el lobo, el oso, la sierpe, el venado y el zorro van a delimitar mucho esos los intereses de los Ven, ya que para los Ven lo más importante son dos aspectos, uno es la venganza y otro es el romance. Romance entendido como algo casi prohibido, dado que los Ven, en este caso, son seres que en su cultura se casan, por ejemplo, se emparejan por puro contrato matrimonial y por puro interés. De tal manera que todo lo que es el romance, porque casi todo el romance va a ser extramatrimonial. O sea, amantes, bandidos. Siempre amantes. Lo raro es que, según el libro, lo raro es que un matrimonio se lleven bien, ¿no? No es que se lleven bien, sino que se quieran. Porque realmente eso es una relación para ganar más tierras, ganar más poder en el Senado, o vete a saber qué cosas. Bueno, muy medieval. Exacto. Entonces, pues el romance es uno de los conceptos más importantes dentro de los Ven. Y su uso de los mismos, ya que los aspectos se pueden usar para lo mismo, o el atributo del zorro se usa para eso, ¿no? Luego tenemos la venganza. En la venganza tenemos las 7 leyes de los Ven, que son interesantes. Las voy a leer. La primera ley es: todos los Ven están sujetos a la ley. Ningún Ven cometerá asesinato. Lo que cada Ven tiene le pertenece. A cada Ven le pertenecen sus promesas. Ningún Ven practicará la brujería. Ningún Ven reclutará ejércitos para la guerra. Y la pena será acorde al delito. Bueno, pues todas estas leyes se rompen de 3000 maneras, y la gracia es cómo las rompes sin que te pillen, o cómo las rompes y parezca que las has roto. Lo que decíamos, no se puede llevar ejército, pero sí puedo llevar mi guardia personal de 37 hombres. Y vengo a tu castillo que estás tú solo, ¿no? Bueno, los Ven muy dados a la... pues que necesito mucha protección. Los Ven son muy dados a la fiesta y esas cosas. Luego el libro nos sigue contando, bueno, pues tenemos una serie de ejemplos de juego, uno que es muy curioso, que se llama Rosas y Espinas, ya que hay una canción muy bonita que si queréis la busquéis en YouTube, que es de un chaval de aquí de Valencia, se llama igual. Entonces yo lo recomiendo. Yo cuando leí Rosas y Espinas dije, madre mía. Ostras, de Carcaixent, ¿no? De Carcaixent era el muchacho, sí, como nuestro amado Víctor. Un grande. Y bueno, luego ya llegando, como ya he dicho, los Ven tienen prohibida la brujería, pero obviamente usan brujería, ¿no? Y los jugadores, sobre todo los de la Casa de la Sierpe, siempre son más adeptos a la brujería y demás. Bueno, pues el libro también te explica cómo son los rituales para usar la brujería en tal. Es la parte más extensa del capítulo, son casi 12 páginas. Artefactos, artefactos mágicos que tienen propiedades, el sino, o sea, el destino y cómo juegan el papel dentro del libro, y las cualidades mágicas. Luego habla de los Suaven. Los Suaven son estas deidades que son los Ven que han entrado en el Solaz y que, de hecho, el jugador podría llegar incluso a convertirse en un Suaven, ¿no? Y luego tenemos las estaciones. Esto me recuerda mucho a Pendragón, y el que haya de Pendragón será familiar. Cuando habla de las estaciones, sobre todo habla de los momentos en cuales tus tierras van a entrar en conflicto, van a tener problemas, van a generar épocas de crianza, de bonanza, o todo lo contrario, ¿no? Entonces, el juego genera unas mecánicas para que todo esto fluya y se pueda usar. Y luego, por último, tenemos los típicos dos capítulos del jugador y el narrador,
donde bueno, pues nos va a hablar de cómo jugar bien, por así decirlo, a este juego, de cómo potenciar esas decisiones que van a tener que tomar con las apuestas y demás, y en el narrador cómo hacer las aventuras y cómo hacerlas bien para que algo que puede parecer tan caótico como que cada jugador decida lo que va a pasar, esté más o menos encauzadas. La verdad es que el capítulo del narrador es bastante interesante porque se puede extrapolar a muchos otros juegos donde el narrador quiere generar esa sensación de libertad donde donde los jugadores pueden hacer lo que quieran, pero que sospechosamente al final siempre van a cumplir lo que quiere el máster, ¿no? Ajá. Y en este caso, pues ahí está muy bien. Es una Más especie cosas. del Señor de las Marionetas, ¿no? Con los jugadores. Sí, a ver, tampoco es la intención del juego. Lo que busca más es que te lo pases bien y que no se te vaya la aventura por petenera, simplemente porque los jugadores... Porque claro, aunque las reglas están puestas para que no se pueda desdecir nada y se recomienda a los jugadores que no se vayan por las ramas, siempre pasa, ¿no? Siempre puede pasar. Entonces, bueno, pues está muy interesante. Y bueno, así a grandes rasgos está en la reseña del libro, en el contenido. Se podía hacer mucho más. De hecho, voy a decir que John Wick es un maestro. El otro día hablaba con alguien, no me acuerdo quién, tengo una memoria mala, y decíamos que John Wick es un maestro en hacer minijuegos dentro de los juegos. La gracia de Casas de Sangre, aparte de la temática, que de hecho te la puedes cargar si no te gusta, si no te gusta el ambiente Ven, pues te lo cargas y lo conviertes en Juego de Tronos, por ejemplo, ¿no? Si quisiéramos hacerlo los 7 reinos, pues exactamente igual. No pasaría nada. Pero la gracia está en que cada submecánica es un minijuego dentro del propio libro. El tema de la venganza, el tema del romance, el tema de las estaciones, el amor, todo eso, lo suaven. Ha hecho un engranaje lo suficientemente pulido, lo suficientemente interesante como para que mole, ¿no? Ya no es solo el aspecto negativo que se puede pasar más o menos, sino que tiene una mecánica que lo respalda. Un comentario que había por el chat, por el chat del Prike, que lo acabo de hacer un ratito, decía que es muy caro para ser un mundo Fate. Bueno, lo de muy caro ahora entraremos, no voy a hablar aún, pero lo de que es un mundo Fate no es cierto. Primero, no usa el sistema Fate como tal, y realmente es un libro con todas las de la ley. Es con mucha mecánica, con mucha profundidad, como para llamarlo mundo Fate. Si habéis leído Mundo Fate, yo estoy preparando las reseñas de los últimos que han salido. Son pinceladas. Al sistema apenas lo tocan, de hecho a muchos ni lo tocan, cambian nombres y ya está. Y lo que hacen es añadirte una especie de ambientación pequeñita o lo que sea, que bueno, pues ahí está. Pero esto no es un mundo Fate. ¿Qué decir más? Bueno, pues como conclusión a lo mejor así un poco rápida, para poder pasar a lo que nos ocupa al siguiente. Es verdad que es un juego caro, 40 euros para este tipo de juego de con barba, que es tamaño pequeño, si lo comparamos con, por ejemplo, Dungeon World, que también tiene un grosor interesante, pues, y un precio bastante más reducido, de 12 euros menos casi, que son de 28, es caro. Es cierto que la edición es brutal, no solo a nivel de maquetación y demás, sino que las páginas las tienes, las lees, las manoseas. Es un libro que tarda mucho en leerse, es un libro pesado y no parece que se hayan sentido dañadas en ningún momento. Están perfectas las páginas. Yo lo tengo aquí, estoy alucinando. Es cierto que, por ejemplo, el lomo este que decíamos en casi como un papel de estrazas, ¿no? Que queda muy bien. Sí que es un poco más débil. Si lo llevas en la mochila, además, a mí se me ha rozado un poquito, se me ha fastidiado, pero bueno, está ahí. Y sí, es cierto, es un juego que tiene un precio elevado. Te tiene que gustar John Wick, tienes que saber a lo que vas para que, bueno, pues para plantearte el desembolso de los 40 euros que tiene. Luego entraríamos en lo relativo, ¿no? De si este juego es caro por 40 euros cuando lo comparásemos con uno de 30 al lado, que es la mitad. Bueno, pues entraremos en otras historias. Por ponerle pegas, si me dejas, si puedo. Sí. Diría que me han faltado ilustraciones de Medusa. Es cierto que cada capítulo inicia con una especie de... Me ha gustado porque como el libro te habla siempre como si los Ven fuesen un evento histórico ya pasado, que los arqueólogos trabajan, cada inicio de capítulo va con no todos, una ilustración pues de algún tipo de utensilio Ven, ¿no? En ningún momento se nos muestran a los propios personajes, sino que se nos muestran estatuas, vasijas, armaduras, máscaras del teatro, que la verdad son espectaculares en un tono rojo, son a color, o sea, pero solo rojo. Muy chulas, pero me ha faltado, no sé, es que tiene mucho texto. Es un libro, la segunda pega es que es un libro pesado.
Pesado por dos cosas. Una, porque tiene una gran cantidad de texto sin mucho espacio. Y segundo, porque John Wick aquí está escribiendo de una forma bastante curiosa. Primero te escribe a ti como si estuvieras hablando directamente con él, que es algo que, por ejemplo, a Miguel Ángel, que no ha venido hoy, pero tenía ganas, no le ha gustado demasiado. Ese como si fuéramos colegas, el lector y el autor. Ajá. Dista mucho de esa forma más formal que tienen los libros de rol de escribir, de estar escritos, donde, bueno, pues el jugador está leyendo como si estuviera leyendo un manual o un ensayo, ¿no? Ujú. Aquí tira más del rollito indie, de ese rollito de te hablo a ti, jugador, para que sientas, ¿no? Y intentar rascarte un poquito el sentimiento. Ujú. Pero bueno, es cierto que al nivel de los Ben, pues sí que te deja por encima bastante información, pero creo que esto es adrede, y yo lo interpreto así, no te da información detallada de cuestiones. Por ejemplo, los Ben tienen unos enemigos que son los orcos. Los orcos no son... ¿Los? orcos. Ujú. Los orcos no son orcos como comúnmente creemos. Los orcos son cualquier cosa que no sea un Ben. ¿Vale? Y algunas veces te describe algunos como espíritus y demás, pero te lo deja muy abierto como para que tú inventes lo que quieras. No te dice cómo es físicamente un Ben, así como tal en ningún momento. Y eso es para que tú te lo hagas como tú quieras. No te dice exactamente cómo se viste un Ben, para que tú hagas Vale. como tú quieras. Entonces, Vale. esto es algo que puede ser un hándicap para algunos jugadores y que si lo entiendes por mi parte, como lo he entendido yo, pues a mí me ha parecido interesante, porque incluso para cada partida puede ser distinta. No tengo por qué crear mi universo Ben y ahí seguir siempre, ¿no? Es muy interesante. Y una cosa que me parece muy positiva, y es que la forma en que está escrito el libro me parece bastante moderna y bastante inclusiva en cuestiones de género, por ejemplo, y bastante concienciada a nivel, pues bueno, que estás escribiendo a una generación, ¿vale?, que no entendería escritura de otra manera. Y eso me ha gustado bastante. Creo que John Wick está bastante en esa onda y toda su productora o editorial, como se llama, que están trabajando mucho en eso. De hecho, Séptimo Mar, la nueva edición, pues bueno, a nivel de ilustraciones, bueno, pues están trabajando mucho en eso. Todo Ujú. ahí. Entonces, ¿no? Y la imagen icónica que está saliendo es la de los dos hombres besándose y la de las dos mujeres besándose también, que están ahí en medio de las ilustraciones y que, bueno, pues así está trabajando la historia. Eso es hasta ahora, Casas de Sangre, así por encima, ¿eh? A ver, Ujú. comentan en el chat que el libro inglés solo tenía las ilustraciones de la portada de inicio de capítulo. Y en la española han Y casi- añadido en las páginas interiores y la contraportada. Y daban miedo, ¿eh? Tengo que Sí, decirlo. sí, las situaciones además no eran tan buenas. Y si no recuerdo mal, la edición inglesa era en tapa blanda. Sí, sí. Que bueno, pues Sí, eso nos lo ha comentado también al principio. Y bueno, mira, la información viene de Medusa, entonces es tenemos, información muy fiel. sí, tenemos información de primera mano. Ujú. Sí que es verdad que hubiese estado guay que tuviesen más ilustraciones más que nada por el tocho del libro, ¿no? Entonces, pues sí que... Pero claro, como bien dices tú, pues no podrían ser ilustraciones de lo que son los Ben, no podrían ser ilustraciones de lo que son los orcos, ni sus deidades, ni nada, porque te da pie a que tú las crees. O sea, que es la Claro. gracia un poco del juego. Tendría que ser más evocativas, ¿no? Como lo que vemos al principio del Claro. libro, ¿no? Esta ilustración doble. Claro, a ver, si lo planteamos desde el concepto de lo que hemos explicado, las ilustraciones son más que acertadas. Es lo mejor que se puede trabajar con lo que se quiere trabajar, ¿no? Pero, claro, estamos hablando que es un libro, tú lo has dicho, de 400 paginacas, ¿eh? Es que se dice Ujú. pronto, pero wow. Y el tamaño de letra, por ejemplo, si lo comparásemos con otro de con barba, de ese tamaño aproximadamente, que sería el Dungeon World, Ujú. aquí está mucho más apretado el texto, está llegando a los márgenes. En Dungeon World, no sé si os acordáis, hay unos márgenes enormes, Sí. enormes. Ujú. La letra yo diría que es del mismo tamaño, pero aquí abusa un poquito más. También es un poquito más ancho el libro. Ujú. Bueno, es igual. Con lo Tony, cual, bueno, la- pues intenta la- aprovechar más el espacio. ¿La letra tiene un tamaño mayor que el del Pathfinder reducido? Sí. Un par de puntos más. Es que el Pathfinder reducido yo creo que es el límite de bajo. O sea, Sí, Pathfinder reducido es ya no más pequeño no se podría. no se podría. Sí. Más pequeño no se podría. Y bueno, pues aquí está, aquí Casas de Sangre. Un libro recomendable, ¿eh? Si os gusta el rollito nobiliario y demás, que ahora lo hablaremos. Ujú.
yo lo recomiendo. A mí el sistema, pese a que Fate ya sabéis que no es un sistema de los que más me gusten, este concepto sí me mola mucho porque te da un pie, es una cosita más que Fate. Este Fudge es más interesante. Y luego es muy interesante de leer el libro. Muy, muy interesante. Y cómo ha plasmado todo. Y ya digo, la forma de escritura incluso es curiosa. Y aparte del narrador, para mí destacable. Muy bien. Pues nada, habrá que tirarle un ojo y ponernos a jugar ya alguna partidita. La verdad es que John Wick ya no ha sido el mismo desde que mataron a su perro. No. Y bueno. No, y le hicieron una película y todo, por eso. Sí, es que, ¿sabes lo que me ¿sabes lo que me raya? Que hace poco estrenaron la segunda parte de John Wick. Sí. Y se llama Pacto de Sangre también. O sea, que es que está todo como muy relacionado. Porque John Wick es muy polifacético, ¿eh? Claro. Pero ¿estáis queriendo Te decir hace- que John Wick es Keanu Reeves? No, Keanu Reeves es Keanu Reeves que hace de John Wick. Claro, o sea, la película de John Wick está basada en hechos reales de su vida, del autor. Ole. Como todo podéis ver. Claro. O sea, Oye, que- donde que- de toda pongo lógica. el ojo, la bala. Que es la semana del cine, voy a ir a verla. Así no me llamaba para nada, pero ahora me llama mucho menos. Ahí. Oye, pues no te llamas para nada, pues ahora fuera de coñas. Hay que ver John Wick y hay que ver John Wick 2. Fuera de coñas, ¿eh? ¿Sí? O sea, Ve, John Wick Sí. es un peliculón de tortas y mamporros Sí. digno de Es- pinacoteca, ¿eh? es Te dejan algo ahí gorda. como un cuadro enmarcado. Es sal gorda, pero sal gorda. Pero bueno. a lo rollo va de Spencer. Bueno, pues dicho esto, ponnos un poquito de musiquita, Rubén, cogemos aire y nos ponemos a hablar un ratito sobre partidas o campañas relacionadas con toda esta temática de las intrigas palaciegas y la política. Yo bebo agua. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a hablar un poquito sobre, bueno, pues algunos consejos que nosotros, humildemente, los agentes de la base secreta, pues os podemos dar cuando vosotros queréis poneros a los mandos o jugar partidas o incluso diseñar partidas de tramas dentro de la corte y de investigación y política, ¿no? Más que investigación, yo diría política. Aunque casi siempre en las partidas que tienen que ver con la política y con las tramas de intriga, siempre suele haber pues mucho espionaje, muchas venganzas, los sentimientos muy a flor de piel. Y bueno, en el fondo yo empezaría comentando un poco qué es lo que es posiblemente más importante o uno de los pilares principales de las partidas de intriga palaciega, ¿no? Pues desde mi punto de vista, muchas veces diseñamos las partidas en torno a algo que sucede fuera, digamos, de los personajes hacia afuera, ¿no? O sea, algo que aparece fuera y que los personajes se enfrentan a ello de alguna manera. Sin embargo, yo creo que cuando hacemos partidas de corte o de intriga palaciega, como estábamos diciendo, quizá lo más importante sea que desde el primer momento los personajes se miren hacia sí mismos y que cuenten sus historias a nivel más personal. Es decir, que realmente lo rico del juego esté dentro de los personajes. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues bueno, pues tendríamos que tener muy claro en un primer momento que esos personajes tienen una serie de aspiraciones, ¿no? Pueden ser aspiraciones, digamos, buenistas o ambiciosas o bueno, más crueles, ¿no? Como estábamos hablando, pues de venganza, por ejemplo, podría ser una de las típicas o simplemente
de amasar poder o llegar a cuota a ciertos estatus sociales o lo que sea. Y es muy importante que a la hora de jugar las partidas relacionadas con corte palaciega creemos una buena base de personajes. También es importante que los personajes no solamente se miren a sí mismos, desde mi punto de vista, sino que también miren a los personajes que tienen al lado. Es decir, que los personajes también tengan tramas ya de base, desde el principio de la partida, tengan conflictos buenos, malos o regulares, o por resolver, o sin resolver, o a mitad resolver, con los que van a ser el resto de jugadores, ¿no? Porque esto es lo que va a provocar un poquito que se marquen objetivos los propios jugadores dentro de las partidas, que entre ellos haya conflictos y se generen pues toda esa serie de sentimientos de duda, de desconfianza, de envidia, etcétera, ¿no? De alguna manera. Otro de los puntos que yo creo que es bastante importante es que depende del juego en el que estemos. Normalmente cuando queremos hacer una partida de corte palaciega, de intriga palaciega, deberíamos de tener muy claro quiénes son los grupos que están metidos en esa intriga, ¿no? Es decir, bueno, pues es la casa nobiliaria X con la casa nobiliaria Y con la casa nobiliaria F, ¿no? Por decir alguna cosa. Entonces, dejar bien claro quiénes son esos grupos. Si estamos jugando un juego en los cuales esos grupos ya están creados, por lo que sea, no sé, por ejemplo, se me viene a la cabeza por la leyenda de los 5 anillos, con el tema de los clanes, que como ya sabéis muchos de vosotros, pues es un juego en el cual los clanes están muy definidos en estereotipos, muy claros, con lo cual sabes perfectamente qué estereotipo de personaje es un personaje del clan cangrejo o del clan dragón, y qué conflictos pueden tener entre ellos ya por el mero hecho de ser ese tipo de personaje, ¿no? Si unos son realmente brutos y pasan de la educación, si otros son realmente finos y lo que les interesa es el arte, o otros que a lo mejor lo que les interesa es controlar toda la red de intrigas que pueda haber en el mapa donde vayamos a jugar, ¿no? Todo lo que es en los bajos fondos, etcétera. Bueno, pues yo creo que habría que definir muy bien los grupos en los cuales vamos a jugar. Y ahí ya los vamos a meter a esos jugadores que vamos a tener creados de antemano. Normalmente, para que funcione, yo creo que el director de juego tiene que tener un poco el control de esos personajes. O sea, es decir, que o bien si los van a crear los propios jugadores, o bien los va a crear el máster. Si los crea el máster no hay problema, pero si los van a crear los jugadores, que el máster esté muy encima y que enseguida les dé anclajes o enganches con los otros personajes para poder crear estas tramas. ¿Qué opináis vosotros, chicos? ¿Tony? Bueno, he de decir que las partidas de... Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Más o menos. Has hablado mucho. Las partidas de corte, bueno, de intriga palaciega y este tipo, son de las más complicadas de elaborar, para mi gusto. Sí. Junto a partidas de investigación, por ejemplo, porque requieren, o para mí, el primer consejo que daría a alguien que las está creando, por así decirlo, es que desde fuera se cree una gran trama. Cuando gran trama no me refiero que haya cohetes y tal, sino que tenga mucho peso la tramoya, ¿no? Todo lo que sostiene la historia, que sea fuera del foco de los jugadores, que sea muy rica y muy elaborada por parte del máster, para luego no caer en ningún tipo de fallo, ya que en estas partidas normalmente las interacciones entre jugadores y PNJs o la propia historia, como tú bien has dicho, va a variar y se van a resolver de distintas maneras, y cuanto más asentado tenemos los cimientos de la partida, más sencillo es ir al paso sin necesidad de tirar de la improvisación, y cuando más tiras de improvisación, más puedes fallar en estos tipos de cosas, porque hay que tener en cuenta muchos factores. Creo que, bueno, lo que has dicho tú de los personajes con aspiraciones claras y ambiciosas es vital. Hay que tener las aspiraciones muy claras, pero creo que hay que tener también muy claras los términos, por así decirlo, protocolarios de las partidas de este tipo. Por ejemplo, si hablásemos de una partida de Pendragón o una partida de Juego de Tronos o la Casa de Sangre, si las pusiéramos enfrente una de las tres, no tendríamos los mismos valores morales en unas y otras, y el protocolo no tendría que ser el mismo.
No es lo mismo hablar de nobles en Juego de Tronos, que es una edad media muy idealizada, donde, bueno, pues hay un protocolo tremendo con Pendragón, que a lo mejor, bueno, pues el libro va explicado un protocolo distinto, ¿no? Cómo se hablan los vasallos, cómo se tienen en cuenta los escuderos y demás. Y en Casas de Sangre, totalmente distinto. No hay herencias, entonces no hay el romance, la venganza, los ejércitos. Todo eso variará mucho. Esto implica que pasan dos cosas. O el jugador, si tú eres el máster y tienes un grupo de jugadores, o el jugador sabe mucho de este protocolo donde se está moviendo, y entonces, vale, perfecto, todo va fluyendo y puedes darle el beneficio de cagarla, pero que sea algo interesante. O puede pasar como te pasa a ti, que si el jugador no tiene ni pajolera idea del protocolo, si no se le refuerza de alguna manera desde la propia mecánica, demos pie a partidas que al final no resulten de interés, porque siempre la estamos cagando, porque no estamos teniendo en cuenta, estamos jugando como si fueran los años 20, pero en el año 1200, ¿no? Entonces, sale, sí. Te saca de la partida. Claro, te saca totalmente. Entonces, el consejo que yo daría tanto a la dirección como al juego es incluir el conocimiento de este protocolo como una mecánica más, ¿no? Pues, entonces si el personaje dice, pues yo puedo saber cómo se puede tomar esto el varón de no sé cuántos si le regalo esta copa, entonces, bueno, si el máster dice, no, tienes que saberlo tú, o sea, a lo mejor esto es lo que nos saca un poco del contexto, pero la típica, haz una tirada para saberlo. Vamos adquiriendo información, vamos generando riqueza dentro de la propia ambientación, porque el máster en ese momento es cuando lo decida, depende de la tirada del personaje. Y el personaje además tiene la potestad de fallar, a lo mejor si quiere, porque lo que quiere es ofender al varón, ¿no? Entonces, no sé si me explico. Creo que cuanto más libertad le damos a un jugador, también le tenemos que dar unos soportes para que al final, pues bueno, al final se consiga una historia y una aventura que nos interese y no se quede en un, bueno, pues vale, ha sido corte, ha sido medieval, pero para mí ha sido aburrido. Esos son yo creo que los pilares para elaborar una buena partida, me parece, creo. Sí, Rubén, ¿quieres decir algo? A ver, mi opinión es que las veo difíciles. Veo ese tipo de partidas que me suponen muchísimo más de lo que yo tengo, o sea, de lo que tengo en conocimiento, ¿vale? En el chat me decía Elena de Santos, que son difíciles de narrar y también de jugar, tanto para el director como para los jugadores. Y, a ver, yo creo que tienen que estar todos en un nivel, digamos, medio y equitativo para poder jugar como toca. Porque si el máster tiene mucho conocimiento mientras que los jugadores llegan a un nivel mínimo, pues no van a saber el protocolo, que es lo que estabas diciendo. Yo lo veo un esfuerzo muy grande. Sí, pero yo creo que es cambiar el chip. Tampoco es cambiar el chip, simplemente es al principio de la partida, en mi caso, es decir, mira, por un ejemplo paralelo que no tiene nada que ver. A mí me gusta, y lo sabéis, partidas de investigación en la cual pues sitúa a la gente como si fueran pues policías y demás. Obviamente la gente no tiene ni idea de normal, si no son policías, o enterados de los protocolos de la policía. Obviamente yo, si a los jugadores no les puedo pedir eso, en la primera partida, lo que hacemos normalmente es decirles, oye, mira, si tenéis cualquier duda, en cualquier momento podéis preguntarme, que yo me empapa un poco, de qué procedimientos tenéis, o de qué podéis tirar mano, de qué ayuda podéis tirar mano dentro de vuestro propio departamento, o de lo que sea. De tal manera que los jugadores así se van habituando a qué cosas ya saben, que las van aprendiendo y otras nuevas las van preguntando cuando llega el momento. Aquí creo que se puede hacer de la misma manera, lo que revierte es un poco más de trabajo en el director, pero oye, es un trabajo creo que gratificante y tampoco muy, muy peligroso. Hombre, luego lo que pasa es que también, bueno, sí, perdona, no, sigue. Sí, no, Didi. No, que también depende mucho del juego al que estés jugando, ¿no? Es lo que he comentado un poco antes. Pues si juegas un Séptimo Mar o una Leyenda de los Cinco Anillos o un Juego de Tronos, tienes que conocer lo más que puedas, pues, la ambientación. Incluida sobre todo si vas a jugar tema corte, pues el comportamiento de la corte, ¿no? Por ejemplo, en la Leyenda de los Cinco Anillos es brutal porque está muy establecido cómo funciona todo, la política, la educación, el honor, la gloria, etcétera, dentro de los personajes. Además, con dobles raseros y con dobles intenciones y con cosas que parece que digas una cosa y estás diciendo la contraria.
y además muy alejado a lo mejor a nuestra cultura occidental, con lo cual aún tienes el extra, ¿no? Porque aún con Séptimo Mar, pues por ejemplo, pues aún tenemos ejemplos más cercanos y hay muchas cosas que no se diferencian tanto que si te pones a jugar, por ejemplo, a la Leyenda de los Cinco Anillos, que es mucho más distante a nosotros, la cultura oriental, ¿no? Y además que es inventada la mitad de los Sí, de los Cinco Anillos. Sí, Que no, para más casi Inri, todo. para más Inri es inventado. Es que el problema, nos metemos ya en lo que decíamos, son ambientaciones que encima intentan emular algo Exacto. que realmente ni siquiera sabemos cómo fue bien, cómo fue realmente, y aún así le intentamos emular y que encima con modificaciones. Obviamente Sí, el jugador sí. o está muy empapado o de la ambientación o va a dar palo de ciego, a no ser que le ayudes en algo. Efectivamente. Creo que también otro concepto importante para que estas partidas al final sean interesantes y no sean meras, no sé, aventuritas, es el concepto de las consecuencias. Si lo fijamos en este tipo de obras, un ejemplo de novela clásica no, novela que tiene muchas consecuencias en sus personajes y además es medieval, es los Pilares de la Tierra. Este Ajá. tipo de novelas, cada acción que tienen los personajes repercute en el futuro en alguna cosa, ya sea negativa o positiva que vaya a suceder. Y esto es muy complicado transponerlo a las partidas de rol, pero es vital y muy importante para que salgan interesantes estas partidas. Esas consecuencias van a dar pie a los nuevos quebraderos de cabeza de los personajes, sus ambiciones se van a ver influidas por ellas y, bueno, al final van a dotar la partida de unas venas que bombean, ¿no? Y que la tienen bastante surtida y interesante. Las consecuencias son vitales. Ujú. Pues también frente a eso diría que también es importante dar mucha opción a que elijan, a tomar decisiones. O sea, que los jugadores tengan en sus manos muchas veces las decisiones. O sea, hay un juego, por ejemplo, que a mí me gusta mucho en este tema, que es Dragon Age, que pese a que es un juego se podría decir que es de mazmorreo y de aventuras medievales típicas y tal. Una de las cosas que siempre pone por delante es que los personajes se tienen que enfrentar a situaciones muy amargas, en las cuales tienen que tomar una, dos o tres, entre tres decisiones o cuatro decisiones, las que sean, pero siempre tienes que intentar, como el director de juego, o bueno, ese es el espíritu que tiene el videojuego original, que no tengas claro cuál es la decisión buena o que ni siquiera haya una decisión buena, ¿no? O sea, que si no, que simplemente si tú al final decides ayudar, pues ayudas y pasa esto, y si no decides ayudar, pues no ayudas y pasa esto otro, diferente. Pero yo creo que es importante dejarle, como director de juego, a los jugadores un regusto agridulce, o sea, más bien amargo al final de cualquier decisión que hayan tomado, tanto si ha sido escapar con su amor idílico fuera de las tierras en las que estaban, porque al parecer va a ser lo mejor, pero luego demostrar o enseñar que a lo mejor no ha sido la mejor idea, ¿no? O que podía haber habido otra opción mucho más, que también hubiese sido muy interesante, ¿no? O lo que sea. Yo creo que ese efecto agridulce es importante. Claro. Y a la hora de tú componer la partida, pues hacerte una lista de opciones o de decisiones que les tengas que dejar en sus manos a los jugadores que hagan, ¿no? Y solamente con que sueltes la bomba encima de la mesa, de tomar una serie de decisiones, y además esas decisiones las tienen que tomar en común, pues ya tienes ahí la enjundia, ¿no? Ya tienes el debate encima de la mesa con los personajes que que al fin y al cabo es la partida en sí misma, ¿no? Uh-huh. Sí. De hecho, parte de lo que has dicho, de ese sabor agridulce final o de las decisiones, tiene que ver con las consecuencias que hemos comentado. Se podría enlazar con esas consecuencias. Sí, claro. Bueno, otro concepto que a lo mejor también tendría que estar bastante marcado en este tipo de partidas es la política. Normalmente las partidas de rol a veces sí, pero no abundan a nivel social o político de un trasfondo serio. Poco más allá de una superorganización estelar, poco más allá de, bueno, pues, los clichés básicos que donde se sostengan. Este tipo de partidas donde representas normalmente a lo más alto de la política o de la sociedad en el momento, sobre todo si estamos hablando de corte nobiliar,
no es descabellado que hablemos de una política más profunda y se establezca un sistema político más serio y habría que hablar incluso de sistema de clases, ¿no? Siempre se van a tener que hablar de este tipo de cosas. Igual un buen mensaje secreto será hablar sobre el sistema de clases y el marxismo dentro del juego de rol, que es bastante interesante. Podríamos tratarlo así. De hecho, no lo he dicho, pero en Casas de Sangre tú no te puedes hacer algo que no sea un noble. Todo lo que tú te hagas es un noble. No te puedes hacer, como estoy viendo ahí por el chat, un bufón. No te puedes hacer el este de las cuadras o el maestro de armas, como si pudieras hacer en Juego de Tronos. Es como Pendragón. Tú siempre vas a ser un noble. Y eso y con un noble con tierras, con vasallos, con defectos, con virtudes. Bueno, pues ahí tienes todo, ¿no? Por eso lo que yo decía. La política es un punto a favor de que una buena historia de corte y nobiliar sea más sostenible y sea más interesante. Luego también podríamos dar una serie de truquitos o cosas que aportan a nivel de cómo dirigir. Por ejemplo, me he apuntado aquí que para mí una cosa muy importante a la hora de este tipo de partidas es jugar segmentos de la partida fuera de la propia mesa de juego, sobre todo si es una campaña. Si no es una campaña, que va a ser una aventura única, que es complicado cuando son partidas únicas de corte palaciega, es complicado, suelen estar más bien colocadas en campañas, pues intentar jugar partidas fuera. ¿Por qué? Porque o bien por chat, o bien hasta por WhatsApp puedes jugarlo perfectamente, o por videoconferencia o lo que sea. Juegas tramas que ese jugador hace, y entonces tú entre partida y partida puedes dejar unos lapsus temporales en los cuales les puedes dar pie a los personajes a que hagan cosas antes de la siguiente sesión, pero que las hagan en secreto o en colaboración con otro personaje, y durante la semana y fuera del juego pues creas también esas intrigas, ¿no?, que se acentúan mucho a la hora de que luego se vuelven a sentar en la mesa. Y bueno, todos sabemos, o casi todos los jugadores intuimos, que se han podido traspichear cosas durante esa semana o ese tiempo que ha transcurrido entre una partida y otra, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que esto, por ejemplo, pasaba cuando estábamos jugando en Roach con Víctor a Juego de Tronos, que a veces Víctor pues te mandaba un correo y te decía, oye, de aquí a la semana que viene, mira, a ver, relléname esto. O sea, ¿qué ocurre con tu personaje en el viaje este que vas hacia no sé dónde, o lo que sea, ¿sabes? Pero hay que tener cuidado con esa mecánica, porque a veces los jugadores, cuando empieza a ser la historia muy de tramar, empiezan a sospechar entre ellos, y entonces se puede llegar a un ambiente un poco tóxico. Hay que intentar que, bueno, pues que siempre sea, sí, que tramen, pero que tramen contra los PNJs, que intenten no tramarse entre sí, porque si no, bueno, pues pasa lo que pasa luego al final. Bueno, desconfían todos uno de otros. Depende del tipo de partida, ¿eh? A lo mejor la partida puede estar muy enfocada a eso, a que los jugadores al final tengan que elegirse entre ellos y cosas así. Sí, pero que quede claro desde el principio. Si juegas, sin embargo, en una sesión completa, que dices, bueno, vamos a jugar toda la tarde y es esa partida, pues yo lo que recomiendo también es o bien notas escritas, o bien WhatsApp, o bien directamente cojo que eso es lo que más intriga da de todo, cojo al jugador y me lo llevo a otro sitio, a otra habitación, me explica lo que pasa, yo le explico lo que sucede y volvemos y seguimos con la partida, ¿no? Y eso siempre genera mucha inquietud dentro de la mesa, muchas miradas de eso y tal. Miradas de esos Luego es muy importante apuntar todo lo que se dice, es decir, todo lo que los jugadores van diciendo, sobre todo cuando hablan en boca de sus propios jugadores, que el director de juego tome notas. O sea, tome ciertas notas, sobre todo cuando dicen algo que te das cuenta que el jugador a lo mejor lo está diciendo pero no lo tiene muy claro, o que lo está diciendo y se está equivocando claramente al decirlo. Entonces tomar notas, porque a lo mejor dice, pues, a mí me pasó también, esto también me lo comentó Víctor, pues en la famosa campaña de Juego de Tronos, en la cual pues yo no me enteraba de la misa a la media, o mi personaje no se enteraba de lo que pasaba, pues Víctor anotaba las cosas que yo iba diciendo y luego me las comentaba, ¿no? Me decía, oye, que
has dicho esto delante de ellos y esto no se podía decir, o esto no lo deberías de decir, pero lo has dicho, no sé, cosas así. Ujú. Y si eres un poco máster, vamos a decir más cabrón, o quieres llevar más profundo el nivel de juego y putear más el ambiente, por decirlo de alguna manera, o que sea más difícil, eso obligas mucho a los jugadores a que tengan que hablar bien. O sea, que se piensen realmente lo que van a decir, que lo digan en consecuencia. Y creo que también ahí hay mucho mojo en pensar cómo decir las cosas, a quién y en qué momento dentro del juego, ¿no? Creo que es la gracia muchas veces de los juegos de las tramas palaciegas, ¿no? Y todo esto. Ujú. Sí, es una parte importante. Al final, cuanto más detalle, mejor vas a conseguir que salga la partida. En estos casos, hay partidas que no tienen por qué ser así. Esto no es una dinámica que siempre tenga que cumplirse, pero al referente a estas partidas, para que salga interesante, el demonio, como se dice, está en los detalles. El diablo está en los detalles. Muy bien. ¿Quieres dar algún consejo de narración, Tony, tú? Hombre, sobre todo creo que para poder hacer que la gente entre dentro del ambiente que se quiere marcar, es interesante tirar de tópicos. Yo entiendo que a lo mejor yo a veces juego con historiadores y son unos pejigueros, porque yo tiro mucho de tópico para intentar que en la mente de las personas que están jugando se genere la escena, ¿no? Claro, y cuando digo lógicamente. tópicos me refiero a nivel de construcciones, a nivel de vestimentas, a ese tipo de cosas, ¿no? Es Ajá. interesante tirar de esto porque a veces las escenas vacías, solo con una situación de personajes, hace que no se llegue a conseguir esto podría aplicarse a cualquier tipo de partida de rol, por supuesto, pero para esta índole de corte, pues es interesante pues tirar de la mano, lo que hemos dicho, Pilares de la Tierra, e incluso de la serie, tirar de mucho de Juego de Tronos, de cómo se va vestido, de cómo son las construcciones, o básicamente cogerte un libro de algo medieval, pero no medieval francés, de grandes castillos como los de Disney, sino algo más realista, ¿no? Que podíamos entender, con castillos que son un poco más que una muralla y una torre y un patio de armas, entender cómo funciona la corte de verdad con sus políticas, hoy amigos, mañana de enemigos, tirar de tópicos. Para mi gusto es el recurso más rápido y barato, y cuando digo barato digo de economía del tiempo, para poder ambientar bien una partida, pero hay que hacerlo, porque si no se queda como una escena muy vacía. Y al final, de nuevo, puedo decir, jugamos en los años 20 o parece que estamos jugando en Alemania del 36 y no hay diferencia. Ya. Bueno, A ver. chico del chat, ¿nos tiene que decir algo del chat? Buah, sí, yo tengo que contar mucho. A ver, en el chat, sí, en el chat hemos estado haciendo una bestialidad. Una partida de rol, Sí, cabrones. una partida de rol, estábamos jugando, bueno, yo no, yo intentaba meter caña, ¿vale? Y Elena de Santos era la única persona que estaba, creo, escuchando el programa, porque los demás estaban haciendo todo el rato el troll, ¿vale? Todo el rato Demás, el como troll. no tiene oficio ni beneficio, Nada. ¿qué le van a hacer? Como ¿Qué luego le van a hacer? ¿sabes? Luego lo que harán será escucharlo y ya está. ¿Vale? Claro. Decía que Elena decía que había que cuidar el lenguaje en esas partidas Ujú. y yo le he dicho que eso es algo complicado porque hay que saber qué tienes que decir en esos momentos. Claro. Yo creo que hay que gracia. cuidarlo, pero que no obstruya la partida. Claro. Bien, si lo quieres usar, no es un pero que condicionante. siempre que salga fluido y que no sea un hándicap A ver, para la partida. Yo jugando al Séptimo Mar, lo que he puesto antes, yo me he visto un poquito limitado muchas veces por no tener conocimientos de ese tipo. Del ¿sabes? universo. Sí. Ujú. Y eso me ha hecho pues que pues a lo mejor en una partida estar callado porque no veía que fuese a aportar nada y mi personaje en ese momento tampoco iba a aportar nada. Sí, es que esos juegos donde la ambientación es tan potente, tan densa, tan construida y tan estudiada, aunque tienen de típicos y tópicos muchas veces, tiene que haber un proceso de enseñanza. O sea, es decir, no sé, yo viví la experiencia pues con un director de La Leyenda de los Cinco Anillos que me hizo literalmente amar La Leyenda de los Cinco Anillos, pero porque partida tras partida pues el director de juego te iba dando la información necesaria que tienes que ir sabiendo del universo
y te iba recomendando lecturas o te iba mandando mails con lecturas que tenías que hacerte de cómo funciona pues ciertas cosas del mundo, y poco a poco y te va descubriendo el mundo, ¿no? No te da el manual para que te lo leas, pero poco a poco te va diciendo las cosas. Y tiene que haber mucha didáctica de cómo es el universo. Claro, luego es cierto que cuando todo eso lo has asumido y ya lo sabes, disfrutas muchísimo de las partidas, muchísimo. Pero es un proceso que no se puede hacer siempre. No podemos estar jugando a lo mejor el mismo juego mucho tiempo porque no puedes. Tienes poco tiempo para jugar a rol, o le dedicas el tiempo necesario que tienes y ya está. O simplemente quieres ir probando juegos, no quieres quedarte en uno solo, ¿no? O en dos. Sí, además eso. Yo creo que el handicap, por ejemplo, más gordo es que hay mucho título y que hay que probarlos todos. Muy bien. Además, el one shot está pesando mucho y estos juegos no son para partidas de one shot. Casas de Sangre, volviendo al tema que hemos hablado hoy, no es un juego para partidas de one shot. Es un juego para campañas. Igual tampoco campañas, pero sí campañas seriadas, cortas. mini campañas cortas, para cogerle gustillo, para cogerle cariño al personaje y a los PNJs y al entramado y conocerlo todo muy bien. Porque si el varón besa mucho, no me ha hecho nunca, lo acabo de conocer y sí, es mi enemigo, pero en el fondo no sé por qué, solo porque me lo dice la ambientación o el trasfondo. Pues vale, pero si en el fondo estoy viendo que me ha fastidiado varias veces y que ya lo empiezo a captar como mi enemigo, no sé si me explico. Ahí está la historia. Porque sí, yo creo que es el punto, el kit. Muy bien, Rubén, ¿algo más? Nada más. En el chat seguimos hablando de miles de cosas. Habiendo soltado Séptimo Mar, ha saltado Alfredo por aquí, que es nuestro máster, y estamos hablando de ello. Muy bien. Bueno, pues dicho esto, cortamos aquí ya la pequeña charla. Espero que os haya servido de algo, que hayáis podido tomar nota y, bueno, pues unas pequeñas aclaraciones a la hora de ponerte a dirigir estas partidas, y os recomendamos el juego. Y que le den al me gusta, también. Quiero decir, aunque no le hayan escuchado el programa y estén ahí chargando de sus cosas, que no van a mejorar como máster por no haberlo escuchado. Yo lo siento, chaval. O sea, habéis perdido oportunidad. Pero darle al me gusta, por lo menos. Pero, Tony, es que saben que está grabado. Ay, qué cabrón. Bueno, nos vamos a la sala de mando mientras escuchamos una canción estupenda llamada Rosa y Espinas. Música que ahora, pero con millones de pistas publicadas cada día. ¿Qué es eso? Eso es mi prima, que me dejó un mensaje de voz el otro día en el WhatsApp. Y le dije, di algo sobre intrigas palaciegas. Y dijo, pues mira, tienes que dejar millones de pistas. Sí, el Adri. Bienvenidos a Rosas y Espinas. Sin preocupaciones, haciendo lo que realmente me sale de mis cojones. Y tú ya aprenderás de tus errores. ¿De qué valen tantas rosas si prefieres las espinas? ¿De qué vale esta canción si prefieres otra vida? Ella es tu enseñanza, equilibra tu balanza, brinda una alianza. Ella es la que merece tu confianza. Recuerda que para mí ya no haces claramente ni un full, está hablando ni un póker de Casas de Sangre, claramente, sin lugar a dudas. No hay duda Vamos ninguna. a la sala de mando y nos despedimos por hoy de la base secreta. Asientos como a mí, diviértete, creando infecciones que por donde... Accediendo a sala de mando. Bueno, amigos y amigas de la base secreta, hasta aquí el programa de hoy. Yo quiero decir que yo quiero a Ladri en uno de nuestros directos de la base secreta, por favor. Que venga a hacernos un freestyle, ¿no? Un freestyle de estos. Bueno, pues espero que os haya gustado el programa de esta semana. Intriga palaciega dentro de la base secreta y de Casas de Sangre. Así que me despido. Muy buenas noches, Tonisaurus. Muchas gracias. Buenas noches, Chucky. Gracias a ti por ser tan guapo. Te vas a ir a tramar ahora, ¿no? Ahora me voy a tramar y lo sabes bien. Muy bien.
Muy buenas noches, Rubén Cambrunero. Muchas gracias por todo. Muy buenas noches, que yo estaba súper calladito, ¿sabes? Sí, has estado muy callado. Hombre, pero me lo he pasado teta, ¿eh? Me lo he pasado Ya, teta ya, en el sí. chat. Qué bien. Es que claro. Qué bien es que, claro, la vuelta al aquí cole. Hay dos realidades. El jueves tenemos partida, que no se os olvide, que luego me dejéis tirados. Es cierto, Tirado. es cierto. Pero yo creo que cometimos un error en la anterior partida. Sí, no hace buffet libre de pizzas, no fue el mejor. Un buffet libre de pizza La mejor no, decisión. no es lo mejor si vas a jugar a las 10 de la noche. O sea, no es lo mejor. No es lo mejor. Yo estaba durmiéndome. Estábamos todos mongers en esa partida. Bueno, Mm. así que para la siguiente un caldito de fideos o una ensaladita o algo así, muy fresco, ¿eh? Muy ligero. O sandía para todos, algo así. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado y a aquellos que habéis estado en el chat, porque hoy habéis aportado pues vuestros comentarios y vuestras cositas. Y ya sabéis que todos los lunes nos podéis escuchar en directo a través de Spreaker, www.spreaker.com, y nos podéis dejar ahí los comentarios. También nos podéis comentar en ebooks, en iTunes o en el propio audio de Spreaker. Sabéis que estamos en todos lados. Así que nos vemos la semana que viene con más Base Secreta. Chao. Buenas noches, Chucky. Adiós. Adiós. Yo soy tu padre. Síguenos en labasesecreta.net, Twitter @labasesecreta, Facebook La Base Secreta, mail labasesecreta@gmail.com.